Buenas tardes, 13 de septiembre del 2023. 13, el día de la suerte. Vamos a comenzar el segundo video y final del grupo de 2 videos introductorios correspondientes al año de instrucción desde nuestra Academia de la Ancestral Orden Illuminati a través de las distintas redes, en este caso de WhatsApp. Y vamos a comenzar con la bendición de los grandes maestros ascendidos, con la bendición de Deuti, de todos los antiguos y grandes iniciados. Fiat Lux, Fiat Lux, Fiat Lux. Bien, vamos a comenzar, como les habíamos prometido, con este segundo video introductorio, que digamos es ya un poco más técnico. El anterior fue más bien sobre generalidades, y en este video vamos a ir a algunas cuestiones específicas a manera de preámbulo, obviamente, de los principales tópicos, los principales perfiles que vamos a estar tratando en los aproximadamente 4, 5, quizás hasta 6 meses de duración de este posgrado, como les decía, del año de instrucción 2022-2023, correspondiente a la Academia de nuestra Ancestral y Mundial Orden Illuminati. Vamos a estar tratando temas sobre qué quiere decir efectivamente la iluminación. Vamos a tratar temas sobre el reposo de la mente, sobre la meditación, sobre los puntos principales que hay que vencer y que hay que superar para arribar a ese camino largo, pero que se puede llegar tras la senda de la iluminación. Vamos a estar explicando una serie de características propias de este posgrado. Vamos a explicar también lo que yo llamo la necesidad de una biblioteca inicial que todos ustedes deberían tener en la casa, con libros, es decir, con textos de consulta que van a ser muy importantes a manera de consulta, de conocimiento general. Vamos a conversar sobre lo que significa el todo. Vamos a conversar sobre nuestras próximas futuras logias de iluminación en el mundo. Vamos a efectuar estas explicaciones sobre nuestras nuevas logias, tomando como ejemplo en algunas cosas la orden Falun Gong de China, que es interesantísimo todo lo que ha logrado esa orden en China. De hecho, por eso está en este momento tan hostigada, por eso los tienen tan bloqueados, porque han logrado algo fenomenalmente trascendente desde el punto de vista de meditación. De hecho, no es nada político, es una pura cuestión espiritual, es una pura cuestión de dedicación a lo que llamamos el despertar de la conciencia tras la senda de la iluminación. Vamos a estar también conversando en este video sobre algunas clases que les voy a impartir relacionadas con todo lo que es materia y frecuencia, energía. Siempre les decimos, es importantísimo empezar de ahora en adelante a valorar las cosas desde el punto de vista de mirarlas como energía y como frecuencia, es decir, energías y vibraciones. Cuando interpretamos el mundo desde el punto de vista de energías y de vibraciones, pues nosotros vamos a lograr un nivel superior en la interpretación del todo, en la interpretación del mundo que nos rodea. Vamos a hablar sobre cuestiones de curaciones a través de la meditación y la vibración entre polos opuestos, etcétera, etcétera. Vamos a tratar de que sea un video pues lo más corto posible, sin alterar la calidad del mismo. Yo les había preparado algunas notas que traigo aquí. Muchas personas me preguntan, bueno, doctor, ¿qué cosa es iluminación? Está muy abstracto, no entendemos. Yo le explico siempre a las personas que la iluminación es cuando vivimos en conciencia. ¿Qué quiere decir cuando vivimos en conciencia? Cuando hemos aprendido, cuando nos hemos entrenado en poner la mente en reposo. Basta media vez que la mente esté en reposo para que en ese momento estemos en un estado de plena meditación. La meditación no es como la mayoría de las personas creen,
es como te lo están vendiendo, por ejemplo, en YouTube, que te sientes tranquilo, que respires 3 veces profundo, después que respires normal, que cierres los ojos, que apagues la luz, que nadie te moleste. Más o menos un poco por ahí anda. Pero eso no es una meditación que pudiéramos llamar nosotros profesional. La meditación, como te vamos a explicar después, puede ocurrir siempre, en cualquier momento del día. Incluso hay momentos del día en que estás meditando y no te das cuenta. Tú puedes meditar conduciendo tu automóvil, tú puedes meditar cuando te sientes en una butaca o en la terraza tranquilo porque acabas de comer, a reposar un poquito ahí la digestión de la comida. Hay cientos de momentos en el día o decenas de momentos en los que estás meditando sin saber que estás meditando. ¿Qué ocurre? Perdón. Cuando la mente reposa, estamos meditando. Es decir, cuando no estás pensando en nada, cuando estás enfocado, como decimos, en el aquí y en el ahora, estás meditando. Yo les ponía hace unos días en una conferencia que di a unos hermanos, en la última conferencia que di allá en el Congo, en África, yo les explicaba, puedes ir conduciendo tu vehículo y estás meditando. Unos me dijeron, pero te vas a quedar dormido, te vas a matar, que vas a chocar. No, no se trata de eso. Si sales de tu casa conduciendo tu coche y te dices tú mismo, te dices hacia ti, ok, voy a poner plena atención en la conducción, en que el carro no caiga en un hueco de un bache, en que en el stop hay que parar, si hay un 4 stop hay que parar, ver que no venga nadie por este lado ni por el otro. Tengo que ir bien enfocado en el tema del control del nivel de velocidad, etcétera, etcétera. Sales pensando en eso. Te garantizo que antes de que hayas recorrido aproximadamente, ¿qué te gusta? Unas 2 cuadras, 3 cuadras, ya tú no estás atendiendo la conducción porque en ese momento ya has pensado en 3 o 4 cosas distintas que tienes que hacer. Eso generalmente es por estado de ansiedad. Cuando por un lado no tenemos la mente educada en saberla poner en reposo y por otro estamos relativamente ansiosos por alguna situación, entonces generalmente no tenemos toda la capacidad para enfocarnos únicamente en aquello que estamos haciendo y empezamos a pensar qué tenemos que hacer después. Y ya después no te basta con lo que tienes que hacer después. Dices, bueno, y cuando termine eso, bueno, pues después tengo que hacer tal cosa porque hay que resolver tal cosa. Me acuerdo que tengo que llamar a fulano, a mengano. Y mientras vas conduciendo el carro en automático, de pronto haces así y dices, wow, me perdí, ya no tengo el control en el carro. Vuelves a pensar en que debo tener el control. Caminas unas 6, 7 cuadras, vuelves a caer en el mismo problema. Entonces, ¿eso por qué ocurre? Eso ocurre porque no tenemos la mente entrenada. Estamos dejando a su libre albedrío, ¿a quién? Al mono loco de la mente. Estamos dejando que el mono loco haga de la suya a diestra y siniestra todo el tiempo. Y cuando el mono loco, que es el ego, que es el protagonista de la mente, se suelta de esa forma y nosotros no sabemos poner en reposo esas acciones, entonces no hay meditación. Por definición, cuando no estamos pensando, cuando la mente está reposando, estamos meditando. Aunque estemos haciendo algo que es poner total atención a aquello que estamos haciendo. ¿Yo qué hago? Yo hago un ejercicio que se los regalo a ustedes. Lo pueden hacer, aunque como les he dicho otras veces, cada uno despertará en conciencia y cada uno un día llegará al nivel de iluminación, a su tiempo y a su forma, o a su manera y tomándose su tiempo. Todos no tenemos que llegar por el mismo camino a la cúspide de la montaña. Cada uno escala la montaña por donde cree que es más fácil, cada uno da pisadas más largas, más cortas, cada uno tropieza con una piedra, después con otra, hasta que se da cuenta de cómo caminar sin tropezar, mientras ya otros fueron subiendo más rápido y así. Pero eso es normal. Eso depende de muchas cuestiones que no vamos a estar ahora chequeando, que no vamos a estar ahora analizando, pero cada uno llegará a su tiempo y a su forma.
Entonces le comparto, por eso les comentaba este pequeño comercial ahora, a su tiempo y a su forma. Yo hago algo en lo que yo me hago un autoexamen de cómo estoy con el tema de la mente. Ahora yo salgo aquí de donde yo vivo y generalmente tomo una carretera que hay, que además es muy bonita, que va de la ciudad mía por un lugar campestre precioso, lleno de unos árboles enormes, que va a lo que es prácticamente el centro de Miami. Y entonces, ¿en qué yo me enfoco? Llevo un carro, por ejemplo, a una cuadra adelante, a media cuadra, y yo me voy enfocando todo el tiempo en conducir correctamente, pero yo voy también mirando todo el tiempo la placa del carro que está adelante. Y voy mirando la placa, voy mirando la placa. Yo me he dado cuenta que mientras que yo me enfoco en mirar a ese punto, y nada más que pienso en eso y pienso en eso, cada vez yo estoy controlando más, o cada vez estoy poniendo más mi mente en descanso. Cuando lo empecé a hacer hace mucho tiempo, empezaba a mirar la placa y no, a los 3-4 minutos me venía a dar cuenta de que ya yo no estaba mirando la placa, ya yo estaba pensando en que tengo que llamar a un lugar, en que tengo una reunión, que si una conferencia, que si me invitaron a una comida de tal cosa, que una graduación en una universidad, etcétera. Y eso ocurre porque la mente te tira una cantidad de transmisiones increíbles en pocos segundos y entonces te pierde. Ahí es donde de nuevo yo digo, wow, me fui, me salí, vuelvo a mirar la placa. Cuando llevas mucho tiempo, cuando yo llevo mucho tiempo haciendo ese ejercicio, llega el momento en que ya yo le puedo dedicar más momento y más atención a enfocarme en el carro que va adelante y a no salirme de él. Lo miro y lo miro todo el tiempo y me enfoco nada más en ese carro y en ese carro. Cuando yo hago eso, yo no dejo al mono loco de la mente empezar a transmitir. Es importantísimo saber poner en descanso al mono loco, decirle stop, no lo puedes seguir haciendo. ¿Cómo controlamos estas cosas? ¿Cómo empezamos a tratar de poner la mente en descanso? Indebidamente utilizamos la palabra controlar. Realmente no ha existido nadie en este planeta jamás, desde el principio del tiempo, que diga que controla la mente. No, la mente la podemos poner en descanso, pero la mente es incontrolable. Incluso aún siendo ya una persona dentro de una etapa de total iluminación, si constantemente tú no trabajas en la meditación, en el enfoque de poner atención total al aquí y el ahora, no a las locuras que te vende la mente de pasado y futuro, pasado y futuro. Ese es el entretenimiento de la mente. Yo le llamo el juego de ping pong. La pelotica salta pasado a futuro, pasado a futuro. Cuando estás en el pasado queriendo arreglar cosas que ya no tienen arreglo y le dices a la mente, quieta, estate quieta, la mente entonces va al futuro y te empieza a hablar de la reunión de mañana. Cuando le dices a la mente, ya basta, no, me voy a enfocar en el carro de adelante, y entonces salta al pasado. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un estado de conciencia. Esto es importante. Y cuando puedan lo anotan por ahí. Tenemos un estado de conciencia que se llama el observador. Tenemos un estado de conciencia que se llama el observador. Escríbanlo. Contamos o tenemos con un estado de conciencia que se llama el observador. ¿Qué hace el observador? El observador es tu vigilante. El observador es esa energía creada a partir del campo de tu conciencia y no de la mente, de decirle siempre a la mente, stop, estate tranquila que estoy atendiendo esto otro que estoy haciendo. La mente, no obstante eso, te sigue transmitiendo, pero cuando tú llevas tiempo entrenando este tema, entonces llega el momento en que la mente empieza a percatarse de que ya tú no le estás haciendo caso, ya tú no le estás prestando la atención de antes, ya tú no estás jugando al protagonista dentro de tu mente, porque la mente tiene ese problema. La mente te empieza a transmitir X cantidad de situaciones. Si tú, en vez de comportarte desde afuera como el observador que está mirando, está analizando todo, valga la redundancia, está observando, te pones a seguirle la corriente a la mente, cuando le sigues la corriente a todas esas locuras que a veces la mente transmite, entonces a partir de ese momento tú o estás de acuerdo o no estás de acuerdo en lo que la mente te transmite, pero hay un hecho que empieza a ocurrir. ¿Cuál es? Estás tomando partido. Y basta media vez
que tú tomes partido en que si esto, que si lo otro. Es como si fuera un Enrique hablándole al otro, para que me entiendas. Es como la mente hablándole al observador. Cuando la mente se percata de que ya tú estás empezando a tomar partido, a opinar si sí o si no en lo que ella te está transmitiendo, ahí la mente, como decíamos coloquialmente allá en Cuba, donde yo nací, la mente te lleva entre las patas. La mente dice, wow, aquí lo tengo ya. Entonces se perdió el observador. Te separaste de la conciencia para convertirte en ¿qué? En lo que son muchas personas que llegan incluso a viejitos y nunca han despertado, que son de por vida o han sido de por vida, ¿qué cosa? Víctimas de su propia mente, de las locuras que la mente vende, que muchas personas las dan por hecho y empiezan a vivir todo un mundo artificial a partir de las locuras que el mono loco transmite. Entonces de eso se trata el observador. El observador es el que le dice a la mente, no te voy a hacer caso, estate tranquilita, ponte en reposo, que yo me tengo que dedicar al aquí y a la ahora. Es decir, enfocarte en lo que estamos haciendo. Como se dice, una cosa a la vez. Cuando te pones a querer simultanear y llevar muchas dinámicas a la vez, realmente la mente te va a empezar a confundir. Siempre una cosa a la vez. Terminaste eso que estás haciendo y te enfocas en lo otro. El observador está siempre en la función del radar. El observador está así, listo siempre para cuando el mono loco es así y quiere empezar a saltar, a mover la colita, le dice quieta, 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 quédate ahí quietecita como estás, que yo estoy enfocado en lo que estoy haciendo. De esta forma les trato de dar unas primeras señales de cómo funciona todo esto y que se va desarrollando de la mejor forma a través de ¿qué? De la meditación. Entonces anoten esto, que no se les olvide, el mejor formato para el desarrollo del observador es la meditación. El mejor formato para el desarrollo del observador es la meditación. Escriban esos conceptos. El mejor formato para el desarrollo del observador es la meditación. Ok. Comprendido todo esto que trato de explicarles, se darán cuenta de la importancia de la meditación, la importancia de desarrollar esa energía tan especial y tan importante, tan vital, que es el observador, como una consecuencia de nuestra propia conciencia y no de la mente. Es un estado, el observador es un estado de la conciencia, no es un estado de la mente. Eso es importante. Hay que empezar a saber diferenciar. Mente es mente y un estado de conciencia es estado de conciencia. La mente es el antídoto del estado de conciencia. La conciencia es el nivel máximo, el nivel superior, que siempre está dispuesto para decirle a la mente, tranquila, no confundas esta espiritualidad, que debemos ir por el camino del todo, por el camino del aquí y el ahora, por el camino de cada cosa o de una cosa a la vez. Ok, la meditación, tenía unas notas aquí que yo les explicaba algunas cosas cuando iniciamos el video. Cuando estamos meditando, cuando no estás pensando. A veces estás ido, estás sentado en un lugar y tienes quizás hasta un poco de sueño y de pronto te das cuenta que pasó un lapso de unos cuantos minutos y te quedaste como embobecido. No estabas pensando nada, el mono loco estaba tranquilo, el ego no se había soltado. Sin darte cuenta qué ocurrió, claro que sí, en ese momento estabas meditando. Inconscientemente, pero estabas meditando. Entonces, ¿estamos meditando cuándo? Estamos meditando cuando no estamos pensando. Cuando estamos pensando, no estamos en estado de conciencia. Cuando estamos pensando, es imposible lograr una meditación eficaz. Es imposible lograr un nivel de meditación que pudiéramos llamar profesional, para que se nos entienda mejor. Es decir, una meditación óptima. Si se está pensando, eso no existe. No hay meditación, muchísimo menos estado de conciencia. Entonces, recuerden mucho el ejemplo que les puse o que les compartí de cuando vas conduciendo. Si tú eres capaz, los 15, 20, 30 minutos que vas conduciendo, de poner una total atención a la conducción y no llega el día en que vas a ver que no pensaste en otra cosa, estás totalmente enfocado en el timón, en el volante,
que no le des un golpe a una persona, como te decía, que no caigas en un hueco. Todo el tiempo, tu enfoque, tu atención en lo que vas haciendo. Al principio pierdes un poco ese enfoque. Cuando lleves unos meses, una semana, repito, cada uno a su tiempo y a su forma, vas a ver cómo ya tú te enfocas totalmente en ¿qué? En la conducción. Eso es un ejemplo análogo de la vida diaria. Cuando logramos enfocarnos en lo que estamos haciendo, cuando hemos logrado ya de que la mente se percate de que ya no le hacemos caso, la mente hace así y se empieza a encoger, se empieza a poner chiquitica. ¿Por qué? Porque dice, ya este no me hace caso, ya la cosa no funciona como antes, ya no lo puedo manejar, ahora la conciencia se ha adueñado de él. Y no se trata de que la conciencia se adueñó de nosotros, se trata de que ese estado de conciencia es el mejor estado de espiritualidad, es el mejor estado del ser con el cual nacimos. Pero después nos estropearon todo. Papá y mamá en la casa, creyendo que hacían las cosas bien, nos desvirtuaron la vida totalmente. Nos empezaron a instruir y a querer formar desde una serie de parámetros sociales, de cómo la sociedad supone que deben ser las cosas, y esto es así, y esto no es así, mira bebé esto se hace, mira bebé esto no se hace, y poquito a poco te han ido moldeando, te fueron cambiando ¿qué? Tu personalidad, ya tú perdiste prácticamente tu comunicación con tus mejores estados de conciencia, te separaron del todo, te separaron de esa pequeña dosis que tenemos todo de cristiandad cuando nacemos. Todo eso te lo fueron alejando, no de mala fe, no con mala voluntad. Es que nuestros padres fueron formados a su vez de esa forma, en que al bebé hay que formarlo bien. Yo no digo que vamos a tener niños deformes en conducta social, pero tenemos los padres que aprender a que hay ciertos rasgos de la personalidad, del individuo, del ser, de ese bebé que va creciendo, que va a ser las características específicas de su personalidad. Y eso no puedes pretender variárselo al niño, porque lo empiezas a alejar de su conciencia, del todo, de su dosis de cristiandad, lo empiezas a alejar de su verdadera espiritualidad, de lo que muchas personas llaman el destino, o como le quieras llamar. Después el niño va a la primaria, a la secundaria, al preuniversitario, llegamos a la universidad, nos van moldeando de la manera en que la sociedad quiere que nosotros actuemos como un robocito, como un robot. Mira esto, aquello no lo hagas, esto lo puedes hacer. Si haces esto que no nos gusta, vas a la cárcel o te vamos a mandar a los tribunales. O si estás en una fraternidad y mira, no me gusta que te portes así, fíjate. Y si no lo haces de esa forma, te voy a mandar al tribunal. ¡Wow! El tribunal. Sí, así funciona la sociedad. La sociedad pretende estarte emitiendo medidas activas, pretende asustarte con normas sociales de una supuesta moral, de una supuesta dignidad. ¿Por qué? ¿O para qué? Para cambiarte tu hoja de ruta. Entonces, cuando terminas la universidad, que empiezas a trabajar, la cosa se pone todavía más triste, más seria. Te acaban de alejar totalmente de aquella hoja de ruta de espiritualidad y de conciencia de cuando tú naciste, porque ¿qué ocurrió? Que ahí ya todo es con las leyes. O te portas así o te hago esto. O si violaste esta otra cosa, tal medida disciplinaria. Que si no me gusta eso que hiciste, porque yo quiero que tú te comportes como yo quiero, te voy a separar del trabajo, te vas a quedar sin trabajo y sin dinero. Cuando te cases, el matrimonio tiene que ser así. La mujer es la que barre, trapea, lava los trastes, cuida al niño, sale corriendo, lava la ropa, va corriendo. Y entonces no, tú eres el macho. Tú no tienes que hacer nada de eso. Tú tranquilo ahí en tu butaca, tú te fumas tu tabaco con tu whisky de buena calidad o ponte ahí en la computadora. No te ocupes. Ella es tu mujer. Esas son las cosas que ella hace. Tú no. Tú eres hombre. No. Así es como te dijeron que funciona la sociedad. Y la sociedad así va por mal camino. Perdimos desde niño nuestra hoja de ruta. Cuando caemos entonces en un hueco, en un vacío horrible en el cual nos empezamos a dar cuenta que las cosas no son así, que la vida no puede ser así como me están obligando a que sea. Ese es el día. Ese es el día en que hiciste así clic como un encendedor cuando nos vamos a fumar un puro. Ese día hiciste un clic interno
Yo le llamo el clic interno de qué. Ese día hiciste el clic interno del despertar de conciencia. Ese día, aquello que perdiste de chiquitico desde que naciste, te está diciendo, vamos al rescate de aquello, rescátame. Estamos ahora en posibilidad de que volvamos a estar unidos como era en el momento en que naciste, porque ya te percataste que las cosas no son como la sociedad quería, las cosas no son así impuestas como te han tenido 30, 40 años de edad que tienes ahora. No, vamos al rescate ahora de tu espiritualidad, vamos al rescate de los mejores estados de conciencia. Desgraciadamente en ese momento te han atrofiado la mente, tu mente está llena de parámetros y de prejuicios y tu personalidad entonces se hizo girando alrededor de prejuicios, de problemas, de leyes, de castigos, de amenazas, de miedos. Es decir, es horrible. Y entonces cuando tú te percatas de todo aquello, haces el clic interno del despertar de conciencia. ¿Qué ocurre? Ahí es cuando nos empezamos a pegar a nuestros mejores estados de conciencia. Ahí es cuando nuestra ancestral orden Illuminati dice, ok, te voy a ayudar. Te vas a subir la montaña esa de la conciencia y de la iluminación a tu forma, a tu manera y a tu tiempo. Pero yo te voy a ayudar. Te voy a dar algunas señales, algunos kits para que tú sepas cómo es la mejor forma de tratar de subir, basado en qué, no en enseñanza, sino en que te comparto experiencia de cómo a través de los años lo hemos ido logrando nosotros, ayudarte. Pero la persona que no ha hecho todavía ese clic, ni pierdan el tiempo. En nadie se puede acelerar ese clic. Eso es algo que es una cosa muy orgánica. Eso surge un día del individuo. Igual llegó a viejito y no surgió. En vez de llegar a despertar en conciencia, se murió dormido, se pasó la vida mentalmente durmiendo, se pasó la vida siendo ¿qué? Siendo una víctima de su mente, de su ego, de la parte destructora del ego, porque ya veremos después en el posgrado, hay una parte del ego que es muy buena, esa no podemos negarla, esa no podemos alejarla, al contrario, pero la parte del ego que es adversa, esa que nos daña, esa que nos hace a veces ir por el camino que no es el correcto, o que algunas personas los hace no decir la verdad, que lo desvían un poco de lo que es la hoja de ruta de su destino, ese ego que al ser malo te une con personas que después te pesan, porque son personas que definitivamente no es que sean malas ni buenas, simplemente no vibran en la misma frecuencia tuya y entonces siempre están en contrapunteo, cada vez que hablan tienen problemas. No hay ninguno malo ni bueno, son distintas mentes, distintas personas, no pueden, no hay una relación biunívoca, diríamos en matemáticas, entre esta cabeza y esta otra. Entonces ese es el problema del ego malo. Entonces tenemos que en este posgrado empezar también a desarrollar un buen conocimiento sobre el tema del ego, cómo surge el ego, por qué surge, la importancia del ego bueno, también la importancia de empezar a eliminar el ego que no es ni bueno ni malo, vamos a decir que es adverso, porque en la vida no hay nada bueno ni nada malo. El que algo sea bueno o malo está en tu mente, pero de eso hablaremos después con más tiempo. Hay una nota que les había puesto aquí también, que yo traía para hablar con ustedes. El tema este del observador es algo que hay que trabajar de por vida, porque la mente de por vida está ahí con nosotros. La mente está siempre ahí. El ego como protagonista de la mente es el dueño, es el propietario de la mente. Por eso le llamamos el mono loco. El ego siempre está ahí. Y el ego siempre está vivo, amenazante. El ego dice, bueno, un buen día logró con su famoso observador y con la conciencia no tenerme en cuenta, pero no importa, yo estoy aquí tranquilo, yo voy a esperar a que un día él se aburra, no medite más, que no esté tan cerca de su conciencia, y cuando ya no esté tan cerca de su conciencia, entonces cuando yo le voy a ir arriba y le voy a decir, aquí estoy, vamos a divertirnos, vamos a regresar a hacer las cosas a la antigua. Entonces por eso es importante, yo quería recalcarle a ustedes mucho, y de eso hablaremos en el posgrado, el tema de insistir siempre, cada día de la vida, mientras estemos en el plano de la tierra, cada día de la vida hay que estar pendientes del observador, hay que desarrollar mejores formas en la observación,
porque es la única posibilidad de tener la mente en reposo. Recuerden siempre, la mente no la controla nadie. El mono loco es autónomo, el ego es autónomo. Y cuando le das un poco de libertad empieza a ser malo, o empieza a ser, mejor dicho, adverso. Entonces, la solución, constantemente hay que trabajar en el tema del observador. Tenía algunas notas aquí sobre la cuestión referente directamente al posgrado. El posgrado va a tener, como en este caso que les estoy dando o les estoy regalando este video, va a tener videos nuestros, va a tener videos de algunos de nuestros vicepresidentes que son relacionados con la iluminación, con el despertar de conciencia, pero desde sus respectivas disciplinas. Uno de nuestros vicepresidentes es un destacado científico en la industria médica, en la producción de medicamentos, en la medicina, es un hombre muy desarrollado. De hecho, también él es el embajador de nuestra orden para los países árabes, radica en el Líbano. Tenemos otro hermano también en América Latina que está muy bien formado en Venezuela. Tenemos otro hermano en México que es uno de los vicepresidentes de la orden. Próximamente vamos a nombrar 2 personas más para otras áreas de vicepresidencia. Tenemos otra hermana con la que vamos a empezar a trabajar para que se haga cargo lo más posible de crecer el tema de la orden en las naciones africanas. Yo voy con frecuencia a África, pero uno no va a África todos los días, entonces necesitamos alguien en uno de los países africanos que sea el centro, que nos represente allá en lo que es África negra, es decir, África subsahariana, porque ya en lo que es África del Norte, todo el área, Egipto, países árabes, Beirut, Israel, toda aquella área está cubierta por nuestro embajador allá en los países árabes. Entonces, esa es la forma en que vamos a trabajar el posgrado. Además de los videos nuestros, vamos a subir muchos videos interesantes que hay en Facebook y en otras plataformas, o mejor dicho, Facebook no, que hay en YouTube y en otras plataformas, que son videos en función de la iluminación y del despertar de conciencia, hechos por personas muy destacadas, personas que en potencia son ya verdaderos maestros, también logrados en el tema del despertar de conciencia. Y por qué no, pues hay que tener en cuenta que son cosas bien hechas las que están produciendo, y vamos a también exponer en el posgrado muchísimos videos de ese tipo. Vamos a tener libros que son muy especiales. Ya en días pasados les dije, yo les voy a mandar, si no tienen posibilidad de comprarlo, de accesar, sobre todo los que están en naciones difíciles como Venezuela, Cuba, sobre todo Cuba, que es un problema. Las personas no tienen dinero ni para comer, ¿cómo van a tener dinero para comprar libros? Aunque comprar libros es tan necesario como la comida. Cuando tú compras cultura, tú estás invirtiendo en ti. Es como cuando compras unas buenas vitaminas, estás invirtiendo en tu salud. Cuando tú compras libros, estás invirtiendo en tu mente, en el desarrollo de tu espiritualidad, en saber llevar un mejor estilo de vida. Y entonces hay una serie de libros muy interesantes que también en los cursos, en las instrucciones anteriores, se la hemos explicado a los hermanos que traten de gestionar una serie de libros, como es Los Grandes Iniciados, el libro también de Hermes Trismegisto sobre los principios básicos, los 7 principios básicos, un libro muy interesante que les escribí que tenían que tratar de conseguirlo, que es el libro egipcio de los muertos. Y por el camino ya vamos también a tratar sobre otros libros que incluso si no están ya en venta porque están agotados, yo tengo los PDF, se los puedo enviar, y entonces ustedes lo pueden imprimir y en algún lugar hacerle una carátula bonita, y de esa forma ustedes se van haciendo de su biblioteca, porque son libros con una cantidad de texto muy amplio, muy interesante, y les puede servir muchísimo, no ahora en este posgrado, les puede servir muchísimo de por vida como libros de consulta. Vamos a trabajar mucho también sobre la comprensión de lo que significa desde el punto de vista existencial y de espiritualidad el todo. Entonces vamos a conversar cómo a partir de que se termine este posgrado, ustedes, los que lleguen a graduarse, los que se mantengan hasta el final, van a ser las personas que van a estar al frente de nuestras primeras
logias Illuminati o logias de iluminación, no importa. Después veremos cómo va a ser el nombre y el apellido, pero vamos a construir nuestras primeras logias en el mundo. Cada uno de ustedes va a construir lo que yo llamo su propia pirámide. Van a ver en nuestras logias los nombres de los 4 rangos de maestría que se deben tener. Después vamos a tener otros grados filosóficos. Pero bueno, lo importante es que vamos a tener nuestras primeras logias, y cada uno de ustedes, cuando terminen este posgrado y reciban su documento universitario como un posgrado en divinidad o como un posgrado en filosofía teológica, entonces cada uno de ustedes va a recibir de manos de la orden, de manos de la oficina central de la orden acá, la licencia, el permiso, la carta patente que te autoriza legalmente, jurídicamente y registrada desde Estados Unidos a través de notarios para poder abrir logias en el mundo, que son logias que están avaladas directamente desde nuestra institución, que como saben está debidamente legalizada y notarizada desde los Estados Unidos de Norteamérica, acá en el estado de Florida. Es decir, todo perfectamente legal, pero ustedes van a tener para el futuro el orgullo, esa cosa tan bella de que van a ser los protagonistas, van a ser los pioneros, que van a ser los primeros jefes de las logias de iluminación o de las logias Illuminati. Van a empezar a construir con seres humanos sus nuevas pirámides. A la vez los van a educar a cada uno de ellos, porque cada uno de ellos van a empezar a construir también su propia pirámide, de tal forma que vamos a empezar a crecer no solo numéricamente, sino en calidad. Eso va a ser un paso que le va a dar una gran mayoría de edad a nuestra orden en el mundo, Así que a prepararse, a estudiar, a tecnificarse mucho en todo lo que vamos a compartir para que reciban su certificado de posgrado en divinidad o en teología, y para que puedan recibir también días después el permiso, es decir, la autorización para poder comenzar a abrir logias de iluminación en el mundo. Ni se imaginan, cuando todo esto se desarrolle, el crecimiento que le vamos a poder regalar a la humanidad. Crecimiento desde el punto de vista de conciencia, de espiritualidad, de cristiandad, de entender que somos parte del todo y que no nos debemos salir del todo, que el ego no puede empezar a sembrarnos, el mono loco no nos puede sembrar la idea de que somos superiores a los demás, porque en ese momento nos estamos saliendo del todo del cual somos parte. Es una belleza, son verdaderas cosas que vamos a compartir, que estoy muy convencido, porque los conozco a cada uno de ustedes, de que ustedes van a estar contentos, se van a sentir satisfechos por el gran adelanto espiritual que van a tener, porque van a empezar a guiar y a liderar la familia de una forma distinta. Van a saber cómo empezar a tratar y a educar al bebé que nació o al nietecito que está en la casa. Vamos a ver todo de otra forma. Vamos a empezar a edificar seres humanos nuevos, y no solo en la casa, lo vamos a hacer desde las pirámides que cada uno de ustedes y de nosotros vamos a empezar a construir, como a partir de las logias de iluminación que vamos a empezar a crear en todo el planeta. Entonces, este sistema de crear las logias de iluminación es algo bello, es una cosa que está de alguna manera impregnada de cristiandad. Cuando esto empieza a dar frutos, miles y miles y hasta millones de personas lo van a empezar a abrazar. Tenemos un ejemplo en China. En China hay una institución que, por cierto, tiene ciertos encontronazos ahora con el partido y la política que predomina en ese país, que no nos interesa en este video analizar esas cosas, porque este no es un video sobre política ideológica ni sobre política internacional, pero ellos tienen allá una orden que se dedica en todo el país y ha aprendido de tal manera que ya tiene a millones de personas, que se llaman las logias Falun Gong, que existen desde 1992. Empezaron así mismo, empezaron haciendo sus pequeñas logias
como no tenían recursos, y eso es algo que vamos a empezar a hacer aquí, no tenían que buscar un salón, no tenían que crear una gran parafernalia llena de adornos, de ropas elegantes, lujosas, ni estandartes, no. Esa es la parafernalia a la que nos lleva el ego, no. Basta media vez con que los jefes de logia se empiecen a reunir mínimo con 3, 4, 5 de las primeras personas que van a escoger para compartir conocimientos. A la vez cada uno de ellos con el tiempo traerá 4, 5, 10 más y se reunirán donde se puedan reunir. Vamos a empezar modestamente. No podemos empezar como institución que somos a esperar a que haya mucho dinero, a que haya un gran financiamiento para hacer las logias. Si hacemos eso nunca lo vamos a lograr, y el objetivo nuestro no es tener una logia llena de parafernalia, de lujo y de mucho ego, donde el mono loco le diga a los demás, mira, mi logia está más bonita que la tuya. No, a nosotros no nos interesa la parafernalia esa, nos interesa lo que vamos a compartir en nuestras logias. Claro, cuando haya un mejor financiamiento, cuando las personas estén más conscientes de la necesidad de que hay, de que si todos aquí no colaboramos financieramente no se va a lograr nada, porque hay muchas cosas que requieren dinero y el gasto no puede caer entre los pocos que estamos ahora mismo, por ejemplo, llevando el gasto en general. Pues entonces, si nos ponemos a esperar eso, que haya financiamiento, las logias nunca van a funcionar. Vamos a empezar las logias modestamente, humildemente, pero con un mensaje fuerte, con un mensaje de despertar de conciencia, un mensaje que aspire a caminar siempre tras la senda de la iluminación, a crear un ser humano cada vez mejor, un ser humano más enfocado, un ser humano o seres humanos que no se dejen llevar por la locura, como les he dicho a lo largo de este video, constantemente por las locuras de la mente. Vamos a comenzar así nuestras logias. Y recuerden mis palabras, de esa forma modesta y humilde vamos a llegar lejísimos. Con el tiempo ya el financiamiento irá mejor y sí, ¿por qué no? Vamos a tener una logia bonita, vamos a tener las cosas más imprescindibles, la elegancia, ¿por qué no? Tenemos que aspirar a la elegancia, tenemos que aspirar al confort, que la logia tenga un buen aire acondicionado, un buen escritorio, un salón con todas las figuras que son íconos que representan el más antiguo conocimiento, porque eso es Illuminati. Illuminati no es otra cosa que la suma del conocimiento más antiguo. No se dejen llevar por las locuras de YouTube, que los Illuminati que son el anticristo y que somos los que queremos el nuevo orden mundial. Nada de eso, ninguna locura de esa. Nosotros ni somos anticristo, ni nos interesa. De hecho, somos enemigos radicales del nuevo orden mundial. Somos patriotas. Somos verdaderos patriotas. Desechamos ya prácticamente el partidismo, porque el partidismo es ridículo en el mundo. El mundo está tan desideologizado que el partidismo ha perdido el sentido. Pero bueno, como les decía, vamos a no perdernos ahora en temas de política ideológica. Al final, como les comenté cuando comenzamos este video, les vamos a impartir, yo directamente voy a impartirles clases sobre lo que significa materia, técnicamente qué cosa es materia, qué cosa es la antimateria, qué cosa es la frecuencia, qué cosa es la vibración con respecto a la frecuencia. Es importante estudiar qué cosa es frecuencia, aprender cómo se mueve la materia, aun cuando aparentemente no se está moviendo. Ahora yo tengo, por ejemplo, este reloj o esta sortija, algo que es muy duro. Esta pared en el fondo es algo que se ve sólido, muy duro. Tú dices, eso no se mueve, no, error, todo se está moviendo. Y entonces vamos a empezar a estudiar estructura molecular, estructura atómica, les voy a impartir ionización, es decir, toda una serie de cosas que se me hacen verdaderamente fáciles porque fue lo que yo estudié en Ucrania, fue lo que yo estudié con los rusos hace muchos años en mi juventud. Y entonces eso es algo que les puedo aportar a ustedes para que, como les decía, siempre estemos en la capacidad, que nos eduquemos y nos formemos a través de este posgrado en comenzar a pensar en energía y en frecuencia. Todo es energía y en la energía existe frecuencia. Una frecuencia es parte de la energía y la energía a su vez tiene una relación tremendamente directa con la frecuencia. Tenemos que pensar en términos de energía y en términos de frecuencia. Hay cosas que tenemos ahí no son tal
como las estamos mirando. Realmente en su composición atómica es otra cosa y no es lo que estamos mirando. Hasta los mismos colores no son tales colores. Es la forma en que determinadas cosas vibran y nosotros desde nuestra posibilidad escasa de 3D, de tercera dimensión, entonces hace que veamos las cosas de determinado color. Es un mundo bellísimo, son cosas que yo les voy a impartir en este posgrado. Vamos a hablar también sobre la vibración entre los polos opuestos. Eso es interesantísimo desde el punto de vista de no irnos nunca a los extremos, ni al extremo adverso, ni al extremo satisfactorio. Cómo saber mantenernos neutros en el medio, como cuando le decía, cuando el mono loco de la mente te imita cosas, no tomes partido, ponte en el centro y nada más observa. Como te pongas a tomar partido de este bando o del otro, ya automáticamente todo se echó a perder porque te polarizaste. Y el asunto nuestro es no permanecer polarizado, sino permanecer en el centro observando los dos polos, no siendo parte de esos dos polos. Entonces, finalmente también desde las meditaciones, ya más bien a finales del posgrado, vamos a comenzar a compartir conocimiento muy interesante sobre la posibilidad de curación de ciertas cosas del organismo, de nuestro físico, a través de la meditación, a través de la respiración, sobre todo en situaciones de salud que están relacionadas con el corazón, con la presión arterial, con todo lo que es las venas, arterias, los vasos capilares, etc. Es un mundo verdaderamente fascinante, un mundo interesante. Con esto me despido. He querido o he tratado de darles una panorámica general de cómo se va a ir desenvolviendo este posgrado en nuestro sistema de instrucción desde la Academia de la Ancestral y Mundial Orden Illuminati en lo que es el periodo 2022-2023. Después le voy a hacer otros videos interesantes sobre cuestiones de organización interna. Este video lo vamos a publicar, este que estamos haciendo en este momento que ustedes están mirando, los vamos a publicar desde nuestro canal en YouTube, pero ya después, a partir de eso, ustedes tienen o deben enviarme por la vía privada el email, el correo electrónico privado de cada uno de ustedes, porque ya vamos a empezar a subir videos desde el centro nuestro, desde el estudio nuestro en YouTube, pero ya va a ser videos muy privados donde nada más van a tener acceso a las personas que yo voy a autorizar ahí con su correo electrónico. Por eso es importante que ya por la vía privada cada uno me mande su correo electrónico, porque es la única forma a través de la cual van a tener acceso a todos los videos de instrucción correspondientes al presente periodo del posgrado 2022-2023. Como saben, yo soy su amigo de siempre de Estados Unidos, Enrique Rafael de la Torre. Tratemos de despertar en conciencia, tratemos de marchar siempre tras la senda de la iluminación. Como siempre les explico, no somos una religión, tampoco somos una institución de política ideológica. Nosotros funcionamos en ayudar, en apoyar al ser humano en el desarrollo de un mejor nivel de espiritualidad, de un mejor nivel de conciencia, de un mejor nivel de organización, desarrollo y maduración de lo que es la energía del observador. Y entonces, cuando estamos logrando todas esas cosas, pues sentimos que estamos haciendo cosas a favor de la especie humana. Esta vez me despido. Deseo para ustedes muchas bendiciones. Nos despedimos con el eslogan de nuestra ancestral y mundial orden: despertaremos al mundo del profundo sueño del engaño. Fiat lux, fiat lux, fiat lux.